dicho, ya en Europa, a escala global, hay del orden de 25 millones de empleos puramente verdes, directamente relacionados con estas actividades económicas, con la economía verde. Pero las perspectivas son mucho mayores. Y además, a mí me gustaría ahora también incidir en que no solo se trata de generar empleos. Es que cuando estamos hablando de empleos verdes, quiero decir, cuando estamos hablando de que vamos a cambiar el modelo energético, la forma en la que producimos y utilizamos energía, realmente estamos hablando de que vamos a cambiar prácticamente toda la actividad humana. Y eso va a afectar a prácticamente todos los puestos de trabajo. De hecho, la OIT hace poco emitió un informe en el que decía que de aquí al 2050 la agenda verde va a afectar a escala global a más de 1.500 millones de puestos de trabajo. Desde luego son cifras que le dejan a uno incluso que no sabes ni cómo reaccionar, porque dices, está habiendo una transformación brutal, pero la cuestión es que muchas empresas que nos puedan estar escuchando dicen, vale, esta transformación creo en ella, es necesaria, pero ¿cuánto me va a costar ese cambio en el modelo energético? Porque en esa transición hay muchas empresas que tendrán que invertir dinero. Y aunque luego tengan un retorno a medio o a largo plazo, pero para ellos a corto plazo puede ser un coste. Entonces, para todas estas empresas, ya no son las grandes como las vuestras, sino también las pymes, que es el 90% del tejido empresarial español, esta transición energética va a suponer un coste a corto plazo. ¿Cómo podría ese coste realmente darse la vuelta y ser una inversión lo más rápidamente posible? Sí que es verdad que a corto plazo puede tener costes, ahora podemos hablar qué políticas hay que aplicar de todo esto, pero cada vez son menos reducidos. Eso es evidente, o sea, en estos últimos años pues se ha reducido y de hecho el sector de las renovables pues te dice ya no nos hace falta las primas, porque realmente ya somos rentables y ya somos competitivos. Pero también a lo que iba yo también es la economía abarca muchos sectores y queremos saber cuáles van a ser los más afectados por esta transición energética. Afectados incluso en el buen sentido, no tiene por qué tener ese sentido peyorativo. Sí, como decíamos hace un momento, afectados van a estar afectados todos, porque la energía lo inunda todo, tanto cómo se produce y cómo se consume, y entonces todos van a estar afectados. Pero sí, vamos a poner, si te parece, Javier, más el foco en aquellos sectores que pensamos que van a tener más oportunidades. Y hablando de una manera muy generalista. Por un lado, por supuesto, el vector energético, todo lo que tiene que ver con la energía. El sector de la producción de energía va a sufrir una transformación inmensa, energías renovables, etcétera, etcétera. Ese es un sector clave. Pero también esos sectores que llamamos en términos generales difusos, que son los sectores donde realmente se consume energía y se producen las emisiones. Estamos hablando de la movilidad, del transporte, estamos hablando de la eficiencia energética en los edificios. O sea, que es mucho más amplio que solo la producción energética. Luego está también el vector agua, porque el cambio climático está produciendo, en este concepto más amplio que llamamos cambio global, está produciendo una serie de efectos que ya no tienen marcha atrás. Y uno de ellos es el efecto sobre la disponibilidad y la accesibilidad al agua potable a escala global. Ahí va a haber una reubicación de las fuentes de agua potable y de la accesibilidad del agua potable, y esto va a generar necesidades de nuevas infraestructuras, de nuevas instalaciones, y eso mueve una gran cantidad de dinero. El mercado del agua a escala global, para que os hagáis una idea, mueve más de 735.000 millones de dólares todos los años. Bueno, esto se va a multiplicar en los próximos años con toda seguridad. Por último, me gustaría destacar también un conjunto de sectores que vienen a ser como el híbrido entre una tendencia clara que es la demografía, el crecimiento demográfico, pero con una tendencia a la urbanización. Fijaos que en el año 2050 habrá más personas viviendo en las ciudades que en todo el planeta a principios del siglo XXI, con la necesidad de un modelo más limpio, energéticamente más sostenible. Y esto va a dar lugar a grandísimas oportunidades en materia de gestión de ciudades, decíamos hace un momento, de movilidad urbana, y en la forma en la que se gestiona el parque de edificios, el urbanismo que llamamos sostenible, la resiliencia urbana. Todo esto va a dar lugar a un montón de oportunidades en el futuro. Va a haber una transformación en las ciudades brutal. Se habla mucho de ciudades inteligentes, que al final es pues estar conectados por supuesto, en todos esos sectores. Se ha hablado también el problema del acceso al agua, que va a haber migraciones climáticas y que todo esto pues va a haber que solucionarlo en los próximos años. Se habla del objetivo que en 2050 el 100% sea de energías renovables. Sí. Yo no sé si vosotros ahora mismo, con la información que tenemos a día de hoy, 2017, veis factible que incluso antes de 2050 se pueda llegar a ese 100% renovable, si es una cuestión puramente empresarial o también es una cuestión política que se pueda acelerar ese proceso hacia el 100% renovables.
Yo te diría que ir hacia una... Bueno, primero es que tenemos que ir hacia esa economía plenamente descarbonizada en el año 2050. O sea, es un objetivo que nos hemos marcado, la Unión Europea se lo ha marcado y es necesario para cumplir los objetivos de París de cambio climático, pero no solo eso, sino avanzar a una economía más competitiva, menos dependiente de los hidrocarburos, etcétera. Entonces, sí que ya ha habido ejercicios, acaba de presentar un informe del OIT, que no sé si lo conoces, sobre cómo llegar, por ejemplo, en España a un sistema plenamente descarbonizado en el año 2050. Y las conclusiones es posible, hay tecnologías para cumplirlo. O sea, en el sector eléctrico es posible, en el sector transporte es mucho más complejo, pero hay tecnologías y lo que hace falta, las empresas estamos dispuestos a invertir, el sector financiero está dispuesto a poner el dinero y lo que hacen falta son políticas, pero políticas que se pongan en marcha ya. O sea, si queremos en 2050 ser plenamente descarbonizados, no podemos esperar otros 10 años sin políticas. ¿Y qué hace falta para que sea ya, ese ya que dice Gonzalo? ¿Cuál es ese empujón que queda? Las empresas estamos dispuestas a invertir, supongo que también las de tamaño mediano y grande, por supuesto, tienen más posibilidades, pero ¿qué hace falta para acelerar? De hecho, ahora que hablabas de las empresas de tamaño mediano y grande, me gustaría destacar que es verdad que el Grupo Español de Crecimiento Verde aglutina como a más de la mitad del IBEX 35 en términos de ventas, pero que también estamos muy orgullosos de atraer a un conjunto muy importante de empresas medianas y pequeñas que tienen modelos de negocio muy innovadores, muy sostenibles. Estamos hablando de empresas como del sector textil como Ecoalf, del sector del agua como Inclam o Contazara, del sector energético como Anda Energía. Hay muchas empresas que ya ven, digamos, de fábrica con el modelo de negocio sostenible. Y estas están también incorporadas al grupo. Entonces, en ese sentido, realmente va a ser necesario cómo hacer para acelerar esto. Todas las empresas que están en el grupo tienen una serie de compromisos a medio y largo plazo para la reducción de su huella de carbono, para la mejora de su comportamiento ambiental, etcétera. Esto se da por hecho. Los compromisos son importantes, son necesarios, han sido necesarios durante mucho tiempo. Pero lo que de verdad va a agilizar y va a acelerar el cambio va a ser esa vuelta de tuerca que supone girar los portfolios de actividades de las empresas hacia esa economía descarbonizada, hacia esa economía más verde y más sostenible. Eso es lo que de verdad va a agilizar el cambio, porque eso va a mover dinero, va a generar actividad económica, va a generar empleo y va a extender muy rápidamente por todo el tejido económico los proyectos, las infraestructuras, los servicios de bajas emisiones. Si yo quería completar, a mí si me dijeran ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque Valentín ya ha dicho que... Lo tengo preparado. Por eso, ¿qué políticas son necesarias? Y yo voy a destacar 4. La primera es una fiscalidad, una verdadera fiscalidad ambiental basada en el principio de quien contamina paga. Eso es fundamental, que tú emites CO2, pues tengas que pagar por el CO2. Luego, a lo mejor, Valentín puede hablar de las distorsiones que se generan ahora cuando Valentín va en su vehículo eléctrico y paga por el CO2 y, en cambio, otra persona va en un vehículo diésel y no paga por el CO2, ¿no? Pero hay que, primero, fiscalidad energética. En segundo lugar, políticas de estándares, sobre todo centradas en el transporte. Pues en el transporte en las ciudades, que ahora estamos hablando mucho de cambio climático, pero luego está el problema de la calidad del aire, que es muy, muy relevante y que nos está afectando ya. Sí. En tercer lugar, yo creo que es muy importante información para entidades financieras y empresas sobre los riesgos y oportunidades de las políticas climáticas. O sea, que las empresas, además de presentar nuestros estados financieros, presentemos las implicaciones que tienen sobre nuestras actividades las políticas climáticas. Pero lo más importante para mí, si tuviera que elegir una política, es políticas de información y concienciación sobre el cambio climático, explicando bien qué es el cambio climático, los impactos que está teniendo y el sentido que tienen las políticas para que esas políticas sean entendidas y apoyadas por la sociedad. Porque si la sociedad no está concienciada y tú dices hay que poner un precio al CO2, cambio climático, parece que quiere subir los impuestos. No, estamos hablando de bajar otros impuestos sobre cosas buenas y en cambio subir impuestos sobre cosas malas como puede ser la contaminación. Concienciar a la sociedad, es verdad, porque al final los ciudadanos como consumidores tenemos en nuestra mano cambiar la sociedad y el modelo energético, ¿no? Porque somos los que decidimos qué consumimos, a quién pagamos, de quién nos fiamos, dónde invertimos. Ese montón de decisiones individuales que todos tomamos cada día, como por ejemplo a qué temperatura ponemos la calefacción en nuestras casas, si cojo el transporte público, mi bicicleta, como hace Gonzalo, o mi coche eléctrico, o vengo en un medio de transporte más contaminante. Este conjunto de millones de decisiones individuales diarias son las que van a marcar
el éxito o el fracaso en la lucha contra el cambio climático. Entonces, una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, también en otros, es cómo mentalizar, atraer a los ciudadanos hasta el punto de convertirlos en actores, en decisores y que jueguen a favor de estas políticas. Y eso no es tan fácil. Necesitamos dotarnos de instrumentos a veces sofisticados para hacer esto que todavía no tenemos muy claros. Pero una iniciativa muy interesante, que a lo mejor podrá comentar Gonzalo un poco más, es esta en la que nosotros estamos formando parte del grupo impulsor, que es la iniciativa de ECODES, del Ministerio de Medio Ambiente, del Grupo de Crecimiento Verde y de también está Gonzalo Cruz Roja, que se llama, y el Pacto Mundial, que se llama Comunidad por el Clima. Esto es un instrumento muy potente de colaboración público-privada que pretende llegar a las personas con nombres y apellidos y transmitirles de una manera muy tangible, con productos específicos, qué es lo que tienen que hacer para disminuir su huella de carbono. Yo, aparte de todos estos 4 puntos que está dando Gonzalo, también creo que falta uno, o a lo mejor a mí se me ha escapado y lo habéis dicho ya, que es un entorno regulatorio estable, ¿no? Porque entiendo que las instituciones de inversión y el sector financiero están en condiciones ya de financiar esa transición. Ya en los grandes poderes internacionales de financiación creen en estas cosas, pero en España, por ejemplo, pues creo que hace falta ese marco regulatorio estable, ¿no? Que estamos ahora mismo en un... Sí. Esto es, como decían, typical, ¿no? Ahora hablaremos del gobierno, ¿no? Bueno, vamos a hablar, pero poco, del gobierno. El gobierno como regulador. Sí, ¿no? sí. Sí, realmente una de las cosas que nosotros hemos puesto siempre encima de la mesa como prioridad absoluta es un entorno regulatorio que nos gusta llamar inteligente, ¿no? Que quiere decir un entorno regulatorio allí donde hace falta, ni más ni menos. Mucha regulación no necesariamente es mejor. Muy poca regulación no necesariamente es mejor. Necesitamos una regulación bien plantada y bien enfocada a los objetivos que perseguimos. Pero sobre todo, necesitamos que esa regulación sea estable, que sea predecible y que haya una certidumbre mínima a medio y a largo plazo, que no dependa de los cambios de gobierno, que haya realmente una política que trascienda los 4 años de los periodos electorales, de manera que nosotros, los que somos inversores, los que podemos orientar nuestros fondos y nuestros recursos hacia estos tipos de proyectos bajos en carbono, tengamos una certidumbre a largo plazo de que las cosas no van a cambiar razonablemente en los próximos 10, 15, 20 años. Porque estamos hablando de el sector energético, en el sector de infraestructuras, de inversiones que se amortizan en 30, en 40 años a veces. Entonces necesitamos ese entorno predecible. Pero yo añadiría, necesitamos también más coordinación institucional. Es decir, entre departamentos del propio Gobierno central, entre Gobierno central y autonomías, entre autonomías y ayuntamientos, que falta mucho en España de momento. Creo que tenemos un recorrido inmenso. Vemos con muy buenos ojos el anuncio de esta nueva ley de cambio climático y transición energética. Nos aplaudimos que exista esta ley, creemos que es necesaria y además nos congratula especialmente que se apellide de transición energética. Pero este va a ser un buen punto de encuentro sobre una política realmente transversal que involucre a prácticamente todos los departamentos del gobierno. Yo la siguiente pregunta iba un poco por ahí, porque se está empezando a trabajar sobre esa futura ley de cambio climático en el Congreso, en el Gobierno y transición energética, y la pregunta era ¿qué contenidos tiene que tener esa ley? ¿Vosotros qué le pedís a esa ley de cambio climático, a esa futura ley de cambio climático, que igual en unos meses puede estar ya...? Pues mira, Javier, nosotros ya hemos hablado un poco de los vectores que creemos clave, de la fiscalidad energética, información y sensibilización, certidumbre regulatoria, como decía Valentín. Pero si tuviéramos que destacar una cosa, yo diría que es el consenso político. Nosotros necesitamos consenso político para garantizar la sostenibilidad del proceso. ¿Por qué? Porque si no hay consenso político, no hay certidumbre regulatoria. Entonces, si ahora mismo el Gobierno aprueba una ley de cambio climático, pero no tiene apoyo del conjunto del resto de partidos parlamentarios, no va a ser sostenible. Esto hace 10 años, ya el anterior Gobierno lanzó una ley de economía sostenible. Hubo una ley de economía sostenible y hubo un proceso de prospectiva energética, pero la verdad es que la realidad es que los expertos de ese grupo de reflexión, que fue muy interesante, eran todos muy cercanos a un determinado partido. ¿Y qué pasa? Pues que hay un cambio de partido y esa planificación, esa prospectiva energética y climática se queda en el cajón. Entonces yo creo que ahora estamos en una situación política idónea
para que haya ese acuerdo parlamentario y todos nos pongamos de acuerdo en unos grandes objetivos y en unas grandes políticas. Y como decía Valentín, no hace falta entrar en el detalle, necesitamos objetivos a 2030, objetivos a 2050 y 3 o 4 grandes políticas para conseguirlos. Que en España estamos muy mal acostumbrados a pensar que estos temas de la economía verde, la transición energética, que tienen que ir por una determinada vía política, y esto no tiene color político. Y en otros países esa barrera psicológica ya se ha superado, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, entre las cosas que destacaba Gonzalo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un modelo energético predecible, estable. Nosotros necesitamos saber qué se piensa que va a ser el mix energético de España en el 2030, en el 2050 y más allá. Esto no tiene color político. O nosotros entendemos que no tiene color político. Por eso reclamamos ese consenso necesario, y yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que ahora probablemente estamos ante la mejor oportunidad para alcanzar ese consenso. Me quedan 2 minutitos de tertulia porque esto pasa volando. Quería haceros una pregunta específica para uno, para que me contéis un poco, pues desde Iberdrola, desde Ferrovial, cuáles son las políticas que habéis ido implementando dentro de vuestra empresa, pues para ir reduciendo el impacto ambiental, reduciendo emisiones, porque sé que ya tenéis muchos logros conseguidos en estos últimos años. Y bueno, que en un minutito cada uno que me explicaseis un poco las grandes vías por las que habéis ido y que vais a seguir. Pues mira, en Iberdrola lo que vemos es que hay que cambiar el modelo energético. Entonces, el modelo energético hay que hacer 2 cosas: eficiencia energética y sustituir fósiles por energías que no emitan CO2, como son fundamentalmente las renovables. Y nuestra apuesta fundamental son las renovables. Entonces, hemos apostado en los últimos 15 años por las energías renovables y hoy en día somos el líder mundial en energías renovables. Como resultado de todo eso, somos una de las empresas eléctricas que menos emisiones generamos por kilovatio hora generado, la emisión específica. Pero con todo, queremos ir más allá y nos hemos puesto un objetivo de reducir un 50% adicional nuestras emisiones, nuestra intensidad de emisiones a 2030 y de ser neutros en CO2 en el año 2050. Bueno, grandes objetivos que, a ver, seguro que se pueden conseguir. Desde Ferrovial, bueno, ambas empresas estáis en los principales índices de sostenibilidad mundiales. Desde Ferrovial ya sé que es resumir mucho, pero bueno, cuéntanos a grandes rasgos. Yo diría, sí, a muy grandes rasgos, yo diría que nosotros trabajamos fundamentalmente en 2 líneas. La primera es descarbonizar nuestras propias actividades. ¿Por qué? Pues porque vemos ahí también que descarbonizar nuestras actividades, hacerlas menos intensivas en energía y en emisiones de carbono, significa también controlar nuestros riesgos, mitigar nuestros riesgos a medio y a largo plazo. Entonces, desde el año 2009, para que os hagáis una idea, hemos reducido más de un 31% nuestras emisiones. Pero tenemos un objetivo de reducirlas hasta un 45% y más allá, aplicando además los objetivos basados en la ciencia, que es una iniciativa realmente muy interesante que pretende alinear los objetivos de reducción de las emisiones con lo que nos dicen los científicos que hay que hacer a escala global. Pero el segundo paso, en la línea de lo que decía Gonzalo, es, más allá de esta descarbonización de nuestras actividades, buscar oportunidades en esa agenda de bajas emisiones en el futuro. Y Ferrovial tiene actividades que están muy bien posicionadas para aprovechar esas oportunidades en el ámbito de la gestión de ciudades, de la eficiencia energética, de la economía circular, de la movilidad sostenible. Y en eso estamos trabajando, en invertir, ir adaptando nuestro portfolio de actividades a esa economía descarbonizada como una gran oportunidad para el futuro. ¿Querías una última intervención? Sí, yo, incidiendo en esta idea de las oportunidades, ¿no? Yo creo que nos gustaría dejar un mensaje de que todo este proceso de transición energética y políticas climáticas está suponiendo una revolución a escala global que va a generar ingentes oportunidades, entre otras cosas, industriales. Entonces, España, como decía Valentín, tenemos empresas que están muy bien posicionadas en todos los sectores que hemos dicho, en agua, en energía, en infraestructuras, en eficiencia energética, pero se requieren políticas efectivas ya. Entonces, si no definimos políticas efectivas ya, como este proceso es irreversible, serán otros países los que los aprovechen. Entonces, yo creo que es fundamental que todos entendamos esto y que digamos, esto es una oportunidad de desarrollo industrial, de crecimiento económico y de mejora de prosperidad. Y que nos adelantemos a otros países, porque si no nos van a pasar por la derecha y por la izquierda. Eso es muy importante. La anticipación es la forma de encontrar las oportunidades. Bueno, pues con este mensaje lo dejamos porque es que coincide con el leitmotiv de este programa, ¿verdad? Que es precisamente pues apostar por la economía verde como futuro, porque nos va la vida en ello directamente, ¿no? Porque tenemos que cuidar nuestro entorno y tenemos que hacer esa transición energética, y sobre todo porque los combustibles fósiles, pues más allá de que dañan el medio ambiente, tienen una limitación, que es que se van a acabar, se tarden 30, 50 o 100 años. Nos va la vida y la cuenta de resultados. O sea que muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Valentín Alfaya, responsable de medio ambiente de Ferrovial y presidente del Grupo Español de
Gracias a vosotros, Javier. Gonzalo Sáenz de Miera, también responsable de Cambio Climático de Iberdrola y vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Muchísimas gracias a los dos. Un minutito para la publicidad, volvemos con la agenda profesional y de ocio del sector ambiental. Reciclia, referente en España en reciclaje de aparatos electrónicos y pilas, ha patrocinado la tertulia de Ecogestiona. Papá, ¿cómo se escribe reciclar? En España reciclar se escribe con Y. ¿Con Y? Sí, con Y de Reciclia, porque Reciclia es la mayor plataforma de recogida, gestión y reciclaje de pilas y residuos electrónicos del país. Más de 1.200 empresas confían en su proyecto y entre todos hemos logrado reciclar 195.000 toneladas de aparatos electrónicos y 20.000 de pilas y baterías. Ahora, hijo, ya sabes cómo se escribe reciclar. ¿Sabes lo que pasa cuando estás muy enamorado de una persona pero no le dices nada? Pues pasa eso, nada. Si tienes un proyecto ambiental o social y no lo comunicas adecuadamente, ocurre exactamente lo mismo. Nada. En Verdes Digitales creamos estrategias de marketing y comunicación para que surja la magia y se cumplan tus objetivos. Hacemos que crezcas con la gestión de tus redes sociales, creamos una web atractiva o hacemos campañas de publicidad de alto impacto. Conócenos en verdesdigitales.com. Si eres un optimista comprometido y quieres cambiar el mundo, Anoche tuve un sueño es tu revista. Lo último en ciencia, tecnología, medio ambiente, moda y belleza sostenibles, cultura, salud, viajes. Anoche tuve un sueño. La revista de la gente con sueños, pero que vive bien despierta. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Aveda, marca de productos capilares y corporales de origen natural, elaborados a base de flores y plantas, cumple siempre con sus valores de combinar belleza, bienestar y respeto por el medio ambiente. Este mes de abril, Aveda presenta su campaña del Mes de la Tierra, con la cual han recaudado en todo el mundo más de 50 millones de dólares para proyectos hidrológicos en países en vías de desarrollo. Durante todo el mes de abril, los salones de Aveda España donarán 2 euros por cada servicio de color y el 100% del precio de nuestra edición limitada de velas Aveda Light the Way. Además, el miércoles 19 de abril, los salones Aveda se unen y donan todo el dinero recaudado en cortes de cabello. Síguenos en Facebook y únete al hashtag #Mes de la Tierra 2017. Pues ya estamos de vuelta y en la agenda profesional llega el tercer Congreso de Ciudades Inteligentes, Elena. El Grupo Tecmared y el Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes organizan la tercera edición de este evento, que tendrá lugar los días 26 y 27 de abril en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. Se hablará de innovación social y participación ciudadana, accesibilidad y movilidad urbana, eficiencia energética, energías renovables, habitabilidad y recursos urbanos. Aparte, por supuesto, de medio ambiente urbano, resiliencia y cambio climático, economía, big data y gestión inteligente, entre otras áreas. Toda la información para apuntarse en congreso-ciudades-inteligentes.es. Gracias, Elena. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, Espacio de Divulgación e Información Ambiental del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿qué nos trae la agenda de Ocio Verde para este fin de semana? Pues el sábado es el Día de la Tierra y hay muchas actividades para celebrarlo. Por ejemplo, el arboreto Luis Ceballos de San Lorenzo del Escorial celebra una jornada de puertas abiertas con multitud de actividades realizadas por diferentes colaboradores, asociaciones locales y otros centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Ese mismo día, en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel, Valencia, se organiza una ruta por el Sabinar de Miranda, uno de los conjuntos arbóreos más longevos del Parque Natural. Se trata de auténticas reliquias forestales exclusivas de la montaña mediterránea continental y que viven en condiciones extremas. Y tanto sábado como domingo tenemos una nueva cita en el mercado de productores en Matadero, Madrid. Cita obligatoria para disfrutar de los mejores productos de la comunidad y disfrutar de sus puestos de degustación y bebidas en la plaza del Matadero. El domingo por la tarde, en el Centro de Biodiversidad de Euskadi, en Busturia, nos invita un espectáculo infantil con proyección en las aventuras del grillo Cricu, con la banda sonora en directo realizada a partir de elementos cotidianos reciclados. Es para niños a partir de 4 años. También el domingo, con motivo del Día Internacional de las Montañas, el Centro de Interpretación de Yaujar de Andarax, en Almería, nos ofrece la posibilidad de ascender a la Polarda, uno de los últimos cumbres de la Sierra Nevada Oriental.
Desde allí podemos disfrutar de la maravillosa panorámica hacia Cabo de Gata, Sierra Namilla, el desierto de Tabernas y la Sierra de los Filabres. Y esta es nuestra propuesta para hoy. Podéis consultar todos los detalles en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos. Gracias igualmente, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Agradecimientos a Dani Bellido en el control de sonido, a Elena Alonso en la producción del programa y a nuestro patrocinador del programa, Signus, y el patrocinador de la tertulia, Reciclia, y hoy también a Veda por esa entrevista especial que hemos realizado. Les dejamos ya con cierre de mercados, con Fernando La Tienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina. Signus, Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, ha patrocinado Ecogestiona. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J, 91 457 60 96. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91 573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Destinos de viaje. En la provincia de Jujuy, Argentina, se encuentra la quebrada de Humahuaca, un entorno natural, patrimonial e histórico con características excepcionales. En geografía, una quebrada designa un paso estrecho entre montañas y, por tanto, viene a ser un desfiladero. La de Humahuaca está plagada de huellas que documentan actividades de grupos cazadores, recolectores prehistóricos y constatan su uso como importante vía comercial desde hace 10.000 años. Hay también vestigios del Imperio Inca que datan de los siglos XV y XVI de nuestra era, y hasta recuerdos de los combates de los republicanos por la independencia de Argentina en los siglos XIX y XX. En la quebrada de Humahuaca todavía viven descendientes de los antiguos pobladores, los humahuacas, que coexisten con la Pachamama, Madre Tierra, el dios del trueno y el rayo, y todos los seres vivos a los que respetan. Los humahuacas consiguieron mantener su cultura milenaria pese a que los invasores incas intentaron convertirles en servidores de su dios del sol. Entre los muchos atractivos de este lugar está el monolito que indica el cruce del Trópico de Capricornio, el Pucará de Tilcara, que es una fortificación indígena construida en la cima de una montaña, o el paraje de Inca Cueva, el sitio donde se hallaron petroglifos y piedras talladas cuya antigüedad se remonta a más de 10.000 años. Otro de los lugares que no hay que perderse en la quebrada de Humahuaca es el Cerro de los Siete Colores, una especie de gigantesca paleta de pintor formada por sedimentos marinos y fluviales
que hace miles de años elevaron los movimientos tectónicos. La quebrada de Humahuaca fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2003 por combinar su cultura milenaria con maravillosos paisajes plagados de caseríos, pueblos y ciudades que conservan todos esos vestigios prehistóricos, precolombinos y coloniales. Un lugar único en el mundo, testigo de la evolución humana. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía. Para todo hay un primer día. Para invertir, también. Por eso Renta 4 Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso, sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta 4 Foncuenta Ahorro FI, inscrito con el número 5110 en CNMV, tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino, o aprendes el idioma, le pita Ni hao. Ni hao. O te cambias a Aegon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. Si es profesional del sector del asesoramiento financiero, sepa que debe obtener la Certificación Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones. Si no cuenta con esta formación, que será obligatoria para su empleabilidad en el mercado a partir de 2018, debe formarse. El Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas de Intereconomía le dan la oportunidad de realizar esta formación bajo la certificación CISI. Adelántese al futuro llamando al 91 411 12 93 o 93 410 14 61 o informándose en institutofinanciero.com. Grupo ACS patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, Protegidos Radio. La seguridad y autoprotección en las ondas. Con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Pues buenas tardes, como todos los viernes, y buenas tardes sobre todo para todos esos conductores que están saliendo ahora de Madrid y de otras capitales también de España y que van a disfrutar de unos días de vacaciones, pues que tengan cuidado en la carretera, que hay muchos riesgos, hay muchos sujetos que parece que la carretera es una pista de rally y no hacen nada más que cosas raras, y tienen que pensar que otros van con la familia, con los niños, que van a su ritmito, a su marchita y que van tranquilos. Y estos provocan accidentes, estos listos provocan accidentes. Así que cuidado con los listos. Si vemos alguno, ¿qué tal? Lo podemos denunciar, porque hoy la denuncia la puede hacer cualquier ciudadano y tiene el mismo efecto que si fuera un agente de la autoridad. De manera que, bueno, pues buen viaje a todos, que disfruten de estos días vacacionales. Sabemos que el tiempo, bueno, no va a ser todo lo bueno que debiera, como Semana Santa, ¿verdad, Isaac? Buenas tardes. Bueno, depende para qué. Si es para el campo, yo creo que va a ser fantástico. Que hace o para la sierra, ¿no? O para la sierra. O sí, sea porque yo creo que cerraron el otro día las pistas de esquí, pero las van a volver a abrir este paso, ¿eh? Ayer regaba por Madrid, o sea que... Ángel Luis, estos días con la cazadora otra vez a cuestas, ¿eh? Muy buenas tardes, Pedro. Pues la verdad es que sí, no va a hacer el mismo tiempo que ha hecho en Semana Santa, pero como estaba diciendo Isaac, va a haber situaciones en las cuales el tiempo va a agradecer desde luego que haga esta temperatura, ¿no? Sí, yo desde luego venía por la carretera y venía saturada. Había miles y miles de coches saliendo. Así, eso está bien porque nos escuchan más todos nuestros seguidores que van ahora en los coches. Pues bueno, pues así van atentos, van relajados, van atentos. Y muy bien. Pues cuidado con la carretera, por favor. Ir despacio. Velocidad tope 120 en autopista. Y llegar al sitio de destino, pasarlo bien y volver. Que ese es el éxito de las vacaciones. Isaac, ¿qué nos dice el artículo 15 de la Constitución? Yo creo que nos ampara en este sentido algo, ¿verdad? Sí, dice que la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física como uno de los más importantes derechos fundamentales. O sea, fíjate lo importante que es, ¿no? Entonces lo que dice es que se debe plantear no solo de una forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las administraciones públicas,
sino que también se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a prevención y control de riesgos en su origen, así como actuación inicial en situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Esto lo que quiere decir que no todo lo va a hacer Papá Estado, sino que todos debemos procurar prevenir, que es importante, que siempre lo decimos aquí, como tú muy bien dices, prevenir y proteger. Y además, antes del 2007 ya salió una ley, la ley 2/1985 de 21 de enero sobre protección civil, que ya contempla algunos aspectos relativos a autoprotección. Cuando hablamos de autoprotección, quiere decirse que son medidas que tenemos que poner nosotros para protegernos. No, como decía Isaac, no todo lo va a poner el Estado. El Estado tiene recursos que llegan hasta donde llegan y bueno, luego a partir de ahí pues tenemos nosotros que gestionar nuestros propios riesgos y nuestra propia actividad. Aquí ponemos, porque además tenemos la normativa delante, en la página 2, Isaac, que pone aquí la norma básica de autoprotección, establece... Sí, dice que define y desarrolla la autoprotección y establece los mecanismos de control por parte de las administraciones públicas. Contempla una gradación de las obligaciones de autoprotección y va a respetar la normativa sectorial específica de aquellas actividades que por su potencial peligrosidad y importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la población, el medio ambiente y los bienes van a deber o deben tener un tratamiento singular. Esto es importantísimo. Ya lo creo. ¿Y qué dice la norma de autoprotección, Ángel Luis? Bueno, pues la norma básica de autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los planes de autoprotección y determinar el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que potencialmente puedan generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia. Bueno, pues esto son lo que dice la norma. Ahora iremos viendo pues algunas especificaciones que vienen aquí. Pero vamos, resumiendo al terreno del lenguaje humano, por decirlo al así, Román Paladino, porque si no nos perdemos en disquisiciones legales. Lo que quiere decir es que prácticamente todas las empresas tienen que tener su plan de autoprotección. Las que se dediquen, ahora veremos que hay algunas empresas que bueno, que están exentas de tenerlo, pero que lo pueden solicitar, o las administraciones públicas les pueden obligar a que tengan un plan de autoprotección. Pero yo creo que hay determinadas actividades laborales que no hay ni que pensarlo. Por ejemplo, los colegios donde hay niños que no pueden evacuar por sus propios medios. Eso, ¿no, Isaac? Yo creo. Colegios, hoteles. Porque además, sobre todo de lo que habla la autoprotección en estos centros, es sobre el riesgo de incendio, que ahí, Ángel Luis, sí hay que evacuar, ¿no? Hombre, sí que hay que evacuarlo y además, como comentabas al principio, los niños que son incapaces muchas veces de poder hacerlo por su propio pie, igual que a lo mejor en los hoteles, hospitales, sobre todo los enfermos. Residencias de ancianos también. De ancianos. O sea, eso de verdad sí que necesita un plan para poder evacuar y salvar la vida de esas personas en caso de que hubiera un incidente, ¿no? Que nadie quiere que ocurra, pero que puede ocurrir y que tiene que estar planteado en papel cómo poder actuar y proceder en el caso de que ocurra. Yo lo que veo aquí es que muchas veces se hacen simulacros, sobre todo en colegios, por ejemplo, y se les dice, esto es un simulacro, con lo cual la gente se relaja. ¿Y qué ocurre cuando llega de verdad, Pedro? Y tú de esto sabes muchísimo, el momento clave en el cual ocurre una desgracia. La verdad es que los planes de autoprotección, y yo he hecho unos poquitos y sé de qué va esto, llevan un proceso más largo. Quiero decir, un plan de autoprotección pasa por hacer primero un análisis de los riesgos que tiene el centro, no solamente de incendios, sino riesgo de caídas, accidentes, inundación, de que haya riesgos de tipo climatológicos. Depende de la actividad, ¿no? Pues si tienen productos que son tóxicos, productos que son corrosivos, pues tienen que tomar una serie de medidas, ¿no? Pero sobre todo en los colegios, porque claro, cuando todos depositamos a nuestros niños en los coles, lo hacemos con la confianza de que el centro lo tiene todo bien. Así que, papás, pedir a los directores de los centros si tienen hecho el plan de autoprotección. Es muy importante, porque este plan, primero, se redacta con una serie de parámetros de seguridad que se evalúan y se ponen por escrito. Luego se junta la dirección del centro con el que ha hecho el plan, que tiene que ser un técnico competente, un director de seguridad, un arquitecto, ingeniero, en fin, pues personas que están dedicados al mundo de la seguridad. Evalúan todo lo que es el proceso y a partir de ahí, ¿qué tienen que hacer? Dar formación
a los equipos que van a intervenir en el caso de que haya un riesgo que se presente. Equipos de primera intervención, segunda intervención, evacuación y apoyo. Y cuando se han hecho esta formación, que es una formación que se tiene que hacer anual en todos los centros, luego ya es cuando se hace el simulacro para evaluar que todo esto se ha hecho bien, ¿no, Isaac? Sí, así es. Imagino que en los colegios, no sé si vosotros habéis asistido alguna vez a un simulacro de este tipo. Bueno, pues yo creo que todo el mundo ha tenido que participar o estar metido en alguno. Yo estuve en el colegio en varios, he estado luego también en otro tipo de centros, y sí que creo que es indispensable a la hora de poder, como estabas comentando antes, tener la seguridad y la certeza de que todo puede salir bien o lo mejor posible en caso de que haya un incidente o emergencia. Pero hay que ensayarlo. No, claro, es por eso por lo que es necesario, digamos, tener ese procedimiento para que de verdad el día que ocurra, que nadie quiere que ocurra, por supuesto, pero que si ocurre, de verdad se pueda solucionar. Y sobre todo, desalojar el centro, porque lo que se pretende evitar es que haya víctimas, proteger la integridad física y la integridad física de nuestros peques. Yo creo que para todos, ¿no?, es una de las cosas más importantes. Que no haya avalanchas, que la gente se pone muy nerviosa. Fíjate lo que pasó en Sevilla esta Semana Santa. Cuando los locos con una barra daban y la gente se asustó, salió corriendo. Bueno, eso es tremendo, el pánico, peor eso que en muchos casos es un atentado de verdad. Sí. Porque ya hemos visto en la India, cuando van allí a la Meca y todo esto, que ha habido cientos de muertos en los puentes porque no tienen... se junta mucha gente al mismo tiempo y no pueden evacuar, no pueden salir. Vamos a publicidad un minuto. Invierta de manera sencilla en los mercados más importantes del mundo mediante la nueva plataforma online de Esfera Capital, Agencia de Valores. O si lo prefiere, opere desde nuestras plataformas avanzadas de trading, Visual Chart Profesional o Visual Chart Lite. Utilice el canal que utilice para enviar las órdenes. La operativa estará siempre sincronizada. Esfera Capital, el broker que pone la tecnología y la información en tiempo real al alcance de todos los inversores. Conozca más sobre el trading algorítmico visitándonos en esferacapital.es. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. ¿Sabe realmente qué es el Islam? ¿Dónde está su origen? ¿Cuáles han sido sus reformas? ¿Dónde está el origen de la ley islámica? Las respuestas a estas preguntas permiten conocer de cerca a una de las culturas más desconocidas de nuestros días. Curso impartido por Raad Salam, es investigador y experto en filología árabe y estudios árabes islámicos. Todos los miércoles del mes de mayo. No se lo puede perder. Llame al Club de Amigos 91 616 24 64. Apúntese. La base del conocimiento refuerza la sabiduría. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91 573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar. Protegidos Radio, con Pedro Gómez. Sí, continuamos con este Real Decreto del 393/2007 sobre autoprotección, porque a todos nos interesa autoprotegernos. Vemos que luego nos pasan cosas y es porque no hemos sabido aplicar la normativa que hay, que es mucha, desde luego, que es mucha. Por eso hay expertos como son los compliance que se dedican a informar y los directores de seguridad y los departamentos de seguridad
que se encargan de informar a los responsables, a los que toman decisiones y que muchas veces no toman la decisión correcta para protegerse ellos mismos. Exactamente, Ángel Luis, yo te quería preguntar, ¿cómo se define la autoprotección? Claro, es necesario contarle a todos nuestros oyentes, desde luego, que cuando hablamos de planes de autoprotección hay que definir exactamente, como dice la ley, el concepto de autoprotección. Y ese concepto la ley lo define de la siguiente forma. Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia. Pues bien, ¿qué quiere decir eso? Que hoy día, para hacer frente a riesgos, por ejemplo, incendios, inundación, sabotaje, robo, pues hay accidentes que pueden ocurrir en las empresas, hay que proveer, la empresa tiene que proveerse de los recursos necesarios para evitar que ocurran estas desgracias, de tal manera que, bueno, luego hay mucha normativa, como la ley de prevención de riesgos laborales, hay otra serie de normas, pero nosotros, si no queremos que nos pase nada en nuestro negocio, que eso es lo que nos interesa de verdad, que no perdamos nuestra empresa, que no se nos queme nuestra empresa, que no tengan accidente las personas que trabajan dentro, bien nosotros, bien empleados, bien quien sea, pues tenemos que seguir esta normativa, autoprotegernos. Y, Isaac, en este plan, ¿quién tiene que elaborar? Lo que hay en el artículo 4 pone elaboración de los planes de autoprotección. Sí, vamos a ver, hay una cosa que tenemos que diferenciar, ¿vale? Una es quién tiene que elaborarlo y otro quién es el responsable. Evidentemente lo tiene que elaborar un técnico competente para ello, eso por supuesto. Pero el responsable, y mucho cuidado, va a ser el titular de la empresa, o sea, por ejemplo, un administrador. Entonces, fíjate lo difícil que es emprender en España, si encima el que emprende, el empresario, no se da cuenta ni se lee este Real Decreto ni se lee este artículo 4, porque una de las cosas que yo veo, que yo aprecio en mi experiencia de bastantes años, es que las pequeñas empresas, sobre todo, que es el tejido básico de este país, no tienen ese tipo de planes en muchas ocasiones, Pedro. En un colegio es muy sencillo, en un hospital es muy sencillo, en un hotel es muy sencillo. Bueno, pero hay que preguntar, porque no en todo lo tienen, ¿eh? Claro. Quiero decir, cuidado. Si rascamos, nos podemos llevar sorpresas. En muchos sitios hay unos planos que pone usted está aquí. Se supone que los que ponen usted está aquí es porque tienen hecho el plan de autoprotección. Por supuesto. Que son unos planos que vienen normalizados para que en el caso de que ocurra algo, pues nos indica qué recorridos de evacuación son los que tenemos que tener para salir del edificio. Y yo la pregunta que lanzo al aire o lanzo a la mesa es, ¿quién de los que va a un hotel habitualmente, cuando llega, que llega con ese entusiasmo, esas ganas de vacaciones, se pone a mirar dónde está dentro del hotel? Ahora que todo el mundo se marcha de vacaciones a tomar el sol, o tomar la sombra, o tomar la lluvia, lo que quiera tomarse, o una cervecita, yo les ruego que cuando pasen a un establecimiento, a un hotel, una discoteca, una sala de fiesta, que miren si las puertas de evacuación, que tienen un sistema de apertura de emergencia, están liberadas, no hay obstáculos, no hay nada, pues si ocurre algo, que miren si tienen extintores, que miren si tienen luces, que miren, un poco que se informen, porque tenemos el famoso caso de Alcalá 20, ¿no? Lo has quitado de la cabeza. Alcalá 20 murieron un montón de personas en esa discoteca aquí en Madrid. Y como pasó, por ejemplo, recientemente en el Madrid Arena. También. Eso fue un fallo de organización de seguridad que costó 5 vidas. En fin, tenemos casos muy recientes y eso es porque no se cumple la normativa. Sí, pero hay muchos empresarios, Pedro, y este mismo artículo dice ahora otra cosa que voy a comentar. Hay muchos empresarios que lo único que buscan es el lucro y les importa un bledo la seguridad de las personas. Bueno, y tenemos que tener esto en cuenta. Porque, Ángel Luis, cuando se produce una emergencia en un hospital, en un hotel, en un colegio, en una residencia, ¿qué procedimiento de actuación de emergencia se deben de garantizar al menos con el plan de autoprotección? Pues la verdad es que se deben de garantizar la detección y la alerta, alarma... Perdona, detección y alerta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un siniestro, un conato de incendio o lo que haya, previamente tenemos una señal que nos avisa. Que ya sabemos que ahí está pasando algo, ¿no? Seguimos. La alarma. Ya sabemos que hay un ruido, unas sirenas de color rojo, que suenan muchísimo además, y que nos dicen, cuidado, pasa algo. La intervención coordinada. Muy bien. Ya tenemos que tener en el centro equipos previamente adiestrados y formados para responder ante esa situación de alarma. Y luego el refugio, la evacuación y el socorro.
Efectivamente, si por ejemplo hablamos de un cole, Isaac, Ángel Luis, y se produce un incendio, a los niños habrá que sacarles hasta un sitio donde estén seguros. Claro, que no haya fuego, que no haya humo. Así es, no los vas a llevar al foco del incendio. Claro, no lo vamos a llevar al foco del incendio, que hagamos ahí una barbacoa de niños, eso sería impensable. Pero luego, una vez que estén bien, hay que prestarles ayuda. Y para eso hay otros equipos de primeros auxilios que tienen unos conocimientos básicos de RCP, de maniobras especiales, y son los que, hasta que llegan otras personas más preparadas, como los equipos de 112 o de tal, pues son los que primero ponen en marcha esas maniobras para salvarle la vida en primera instancia. Y luego, Ángel Luis, por penúltimo, la información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo. Claro, esto quiere decirse que hay muchas personas que a lo mejor yo voy a visitar a un paciente, yo no conozco nada del centro, pero también estoy en riesgo si pasa algo. O si voy a un cole a ver una reunión de padres en el teatro que tengan allí, pues también tendré que saber interpretar los carteles, interpretar las señales y salir con todo el flujo de los evacuados para no estar en riesgo. Y por último... Y lo último es la solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. ¿Cómo no? Si hay fuego, ¿a quién llamamos, chicos? Pues está claro, al 112 o a los bomberos, ¿no? A los bomberos. y además de llamar a los bomberos, habrá gente entrenada en ese establecimiento para también llamar a los equipos de la ambulancia, protección civil, a la policía, para que acordone la zona, porque si no, pues estamos... Claro, todo el mundo sale corriendo y a lo mejor el camión de bomberos se lleva 4. No, es claro, desde luego, que hay que tener un control, me refiero, y que hacen falta muchas veces diferentes equipos multidisciplinares que de verdad puedan garantizar la seguridad, digamos, y el socorro sobre todo y la ayuda que necesiten esas personas que han tenido que evacuar, ¿no? Hablamos de bomberos, de policía, de protección civil, incluso equipos médicos, digamos, y psicólogos para un gran incidente, digamos, también son necesarios para calmar los ánimos, situaciones de estrés. O sea que al final hace falta diferentes equipos muy preparados que puedan garantizar que todo se está haciendo de la mejor forma posible. Pues desde luego, pero no olvidemos que hay otro tipo de riesgos que a los que nos vemos sometidos. De hecho, todas las personas en cualquier actividad hay un componente de riesgo. Hagamos deporte, vayamos a bailar, cojamos el coche, siempre hay un componente de riesgo y tenemos que saber valorarlo y bueno, y ser conscientes de lo que hacemos. Y hay otra cosa importante, Pedro, que no solo es en establecimientos permanentes, que lo dice también el Real Decreto, también en actividades como por ejemplo lo del Madrid Arena, que fue una fiesta que se organizó de forma puntual, se tenía que haber elaborado ese plan de autoprotección que no se hizo. Y que todo fue un puñetero desastre, con perdón, y que dio lugar a la muerte de estas chicas. Claro, pues, ¿qué dice la norma? Espectáculos públicos, al aire, recintos abiertos, donde se reúnan 20.000 o más personas, tiene que haber un plan de seguridad y un plan de autoprotección, con su correspondiente personal de seguridad, su director de seguridad al frente, y tiene que haber un equipo para prevenir situaciones de ese tipo, como ya vimos. Sí, además unido, que también lo dice el Real Decreto en su artículo 4, unido al tema de la concesión de la licencia, una autorización administrativa previa, que tampoco ocurre en muchas ocasiones. Claro. Que esto en las pequeñas poblaciones suele pasar, que dice, bueno, no pasa nada, vamos a organizar una fiesta, tal, no va a ocurrir nada, pero es que luego el diablo la carga y ocurre. Pero Isaac, yo vivo en Valdemoro, bien, aunque la gente, bueno, pues algunos ya me conocen, pero en la plaza, que tiene un aforo bastante limitado, en la fiesta se pone hasta la bandera. Hay miles y miles de personas. A mí me gustaría saber si tienen un plan de autoprotección para que, en el caso de que ocurra algo, ¿por dónde salen esas personas? No, dicen que tienen un seguro, con eso ya lo cubren. Y en cualquier pueblo que haya una fiesta, que haya una actuación, por ejemplo, musical, se reúnen allí 15.000, 20.000 personas. ¿Tienen plan de autoprotección para eso? Lo dudo. ¿Se establecen medidas de seguridad? Claro, porque habrá algún comité de seguridad seguro, que se reunirán policía, guardia civil, la concejalía de turno, estoy seguro. Pero, ¿habrá un plan de autoprotección, que es lo que marca la ley? En poblaciones de tamaño medio grande, seguro que sí, pero en las pequeñas, yo te diría que no. Sí, pero habría que hacerse esta pregunta. O cuando, por ejemplo, hay una cabalgata de Reyes, como por ejemplo las de Madrid, que son miles y miles de personas, pero todas están metidas en el mismo saco. Sí. Es un evento. No es que, aunque la cabalgata sea larga, unos sí, unos no, es un evento.
o una corrida de toros, partidos de fútbol. Bueno, habría que preguntarse si esos sitios... Fundamentales los sitios donde el evento es efímero, donde el tiempo de duración es corto, que de verdad esto exista y de una forma muchísimo más controlada y más definida, incluso que digamos que un espacio donde físicamente está 24 horas al día situado y donde pueda haber gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en edificios de pública concurrencia, pero están cerrados, si hay un pico de 2.000 o más personas, o el edificio tiene 28 metros de altura, tiene que haber, porque viene así recogido en la ley, un plan de protección. Permanente. Permanente. O sea, cualquier centro de España que, como pueden ser los hospitales, que hay hospitales muy grandes, y que pasen 2.000 personas al día, en cualquier pico, tiene que tener plan de protección. Y en muchos casos es necesario que tengan departamento de seguridad. ¿Cuántos hay en España? 17. Chicos, 17 en España. Tremendo. ¿Cuántos hospitales hay en España grandes? Unos 1.100. Más luego los pequeñitos, atención primaria y demás. Pues así estamos. No, desde luego que es una Así cifra estamos. que resalta bastante bien cómo estamos y cuál es la situación en cuestiones de autoprotección y seguridad que podemos tener en los centros españoles donde podemos acudir cualquiera de nosotros, ¿no? Muchas veces no sabes al hospital si vas a ir en tu casa en Madrid o vas a tener que ir en Valencia porque estás de vacaciones y te puede ocurrir algo, ¿no? Y a lo mejor el de Madrid lo tiene, pero el de Valencia no. Y una cosa que no saben en muchos ayuntamientos es que ellos tienen la potestad para vigilar que se cumpla la ley en cuanto a autoprotección. Pueden exigir que les enseñen el plan de autoprotección, si está avisado, quién lo ha hecho, si se lleva a la práctica todo lo que marca la ley. Cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, su policía municipal lo puede hacer. Y hay, hombre, ayuntamientos grandes, sin duda, pero la policía en su conjunto tiene esa potestad para poder ir y pedirle los papeles. Que son muchos ayuntamientos que ni lo saben. Sí, lo que pasa es que como el que organiza el evento es Manolo, o el primo de no sé quién... Sí, pero tú imagínate se hace dejación de funciones. Imagínate que en un ayuntamiento pequeñito montan una nave de pinturas o de alta tecnología. Y resulta que tenemos allí, en nuestro pueblo, que es un pueblecito de 500 habitantes, tenemos metido un cóctel molotov. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Entonces, pues el ayuntamiento, primero, para darle la licencia de apertura, ya sería preceptivo que tengan el plan de autoprotección firmado, sellado, visado, con todos los parámetros de seguridad, evacuación, cómo afecta a la seguridad de las personas, cómo afecta al medio ambiente, hoy día muy importante, que lo hemos visto en Guadalajara. Sí. Entonces, quiero decir, son cosas muy importantes. ¿En qué otros sitios consideráis que puede haber un plan de autoprotección? A ver, dale un poco ahí a la cabeza. Bueno, hay que reconocerlo y también saberlo, que sí que es verdad que, por ejemplo, en España un tipo de negocio que sí que está muy controlado con la protección y la seguridad en sus instalaciones son todo lo que son los que se dedican a la fabricación y conservación de objetos pirotécnicos. Sí. O sea, al final... Y vemos que explotan además, porque el otro día, ¿dónde fue? ¿En México? Sí, creo que fue en México, que reventó y la que se lió fue tremenda. Medio pueblo. Sí, y aquí en España, pues hemos visto que por la zona de Levante, que es donde más hay este tipo de negocios, pues también ha pasado. Pero vosotros fijaros, si os vais a la página 12 del Real Decreto, ponen aquí algunas cuestiones que son sin reglamentación sectorial específica, pero que tienen que tenerlo. Actividades industriales y de almacenamiento, actividades e infraestructuras del transporte, en estaciones, intercambiadores de transporte terrestre, en aquellos con una ocupación igual o superior a 1.500 personas. ¿Veis cómo marca el legislador el número de personas? En líneas ferroviarias metropolitanas, en túneles ferroviarios, que esto es muy curioso, de una longitud igual o superior a 1.000 metros, en autopistas de peaje, en áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas, carretera o ferrocarril, en puertos comerciales, en actividades o actividades energéticas. Como veis, hay una cantidad de sitios donde se exige por ley que haya un plan de autoprotección y que haya personas destinadas a esto, formadas, entrenadas, que sepan manejar los extintores, las vías, que conozcan todos los mecanismos. Y aquí, mira, si lees, Isaac, en el punto D... Sí, las actividades sanitarias. Luego las actividades docentes. Pero leer lo que pone, sí, veréis. Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización y tratamiento intensivo o quirúrgico con disponibilidad igual o superior a 200 camas.
pues ya tiene que haber un plato de protección, tenga lo que tenga, porque luego hay lugares que hay bombas de cobalto, que hay, en fin. O también es importante decir esto, establecimientos de uso sanitario que dispongan de una altura de evacuación igual o superior a 28 metros o de ocupación igual o superior a 2.000 personas. Que era lo que yo comentaba antes, Sí. Que es vital, ¿no? Y luego, Ángel Luis, en actividades docentes, ¿qué nos pone? El establecimiento de uso docente especialmente destinado a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. Que al final esto sí que es fundamental, ¿no? Y sigue Sí, porque luego también dice que cualquier otro establecimiento de uso docente